Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les traigo una corta reflexión para que podamos meditar en esta reflexión. El título es Aliméntese de Dios. Aliméntese de Dios. Quiero que vaya al Salmo 23, verso 1 y 2 del Salmo 23. Mateo 17, versículo 14 al 20 de Mateo 17. El Salmo 91, 1 y 2. Pero vamos a comenzar, antes de orar, haciendo una corta reflexión, una corta oración y reflexionando en lo que le vamos a pedir a Dios. Reflexionando también cómo Jesús sana a un muchacho lunático. Mateo 17. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Señor, ten misericordia de mí, dijo el padre de este muchacho. Este niño mío es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el juego y otras en el agua. Lo he traído a tus discípulos, Señor, y no lo han podido sanar. Respondió Jesús y les dijo, oh generación incrédula perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Respondiendo Jesús al demonio que lo atacaba a este muchacho, salió de él y lo dejó libre. Este quedó sano desde aquella hora. Entonces todos se maravillaron, los discípulos y todos. Solamente que los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? ¿Por qué, Señor, nosotros no pudimos hacerlo? Pero vamos a orar nosotros para que entendamos por qué muchas veces nosotros no podemos hacer esto. Aunque la palabra nos enseña. Clama a mí y yo te responderé, dijo Jeremías 33:3. El profeta dijo que el Señor nos respondía. Y el Señor Jesús dice allá en Mateo 7:7 que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre será un hecho. Él lo va a hacer. Pero ¿por qué no entendemos que muchas veces no acontecen milagros y por qué no acontecen? Aliméntese de Dios. Ahí viene la contestación. Aliméntese de Dios. Y vamos a ir a los textos que hemos leído y al Salmo 23, 1 y 2 y el Salmo 91, del 1 al 5. Recuerden que decimos muy popular, Jehová es mi pastor y nada me faltará, el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero cuando vienen problemas o situaciones bastante duras, ahí sí empezamos a clamar de Dios con el corazón. Pero antes no le buscamos como Dios quiere que le busquemos. Y vivir bajo su sombra, como es el Salmo 91, protegido sobre él. Pero vamos a tomar esta lectura que hemos hecho el día de hoy de Mateo 17, 14 al 20. Pero antes vamos a orar. Mi buen Señor, aquí estoy delante de tu presencia, para implorarte, para rogarte, Dios mío, por tu misericordia, por tu amor, que tú rompas todo lazo del diablo, toda atadura, toda ligadura, Señor, para que nos des palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Abre nuestro entendimiento y ayuda a mis hermanos que están detrás de la pantalla, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, te suplicamos por tu misericordia, por tu amor. Danos esta palabra viva, de entenderla y comprenderla, para que salgamos edificados, cada uno con tu palabra. Usa mis labios, usa mi boca, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, santifícate por medio de mis labios, glorifícate por medio de mis labios. La gloria y la honra toda es tuya, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Cuando Jesús estuvo aquí, en este mundo, sucedieron muchas cosas maravillosas, milagros, grandes milagros. Acontecieron este milagro que hemos visto ahorita aquí, de Mateo 7, 14 al 20. ¿Cómo los mismos discípulos oraron por este muchacho y no pudieron liberarlo? Lo mismo que sucede el día de hoy. Oramos por una persona, pero ¿cómo oramos? Medite usted por un momento cómo ora por aquella persona. Con fe y devoción en el Señor, que Dios le va a devolver la sanidad y la liberación a aquella persona. Oramos únicamente para que nos vean.
Medite por un momento. Mateo 17, 14 al 20. Y les digo por vuestra poca fe. Lo dije y lo vuelvo a sostener. Hubieron como cosas visibles que se hicieron cuando Jesús estuvo en este mundo. Muchos milagros. Y uno de ellos es el que hemos visto de Mateo 17, 15 y 20. Y muchas personas, pero muchas personas, cantidad de personas llegaban a Él con fe, con devoción, sabiendo que iban a recibir el milagro que venían a pedirle. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Esa es la pregunta que hacen todo. Si los milagros son los mismos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Él no ha cambiado. Entonces nos ponemos a preguntar, ¿por qué hoy no? El Señor nos responde. Y pongámosle mucha atención a la respuesta que Él da. Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Es que tenemos poca fe, ¿sabe por qué? Porque no nos alimentamos de Dios. Nos alimentamos de otra cosa menos de Dios. Porque pasamos mucho tiempo de vagos y no escudriñamos la palabra. Pasamos mucho tiempo y no oramos. Pasamos mucho tiempo desperdiciando el tiempo nada más. Y no gemimos a Dios como Él quiere, en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuando usted tiene la oportunidad y donde usted tenga la oportunidad, clame a Dios, aliméntese de Dios. La oración de fe lo alimenta día con día. Aliméntese de Dios. Y vea lo que sucedió con los discípulos. Ellos no pudieron echar al demonio. Jesús sí lo reprendió. Porque no tuvieron fe. Y el Señor le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, quítate de aquí para allá. Y el monte se pasaría. Para muchos es imposible esto, para mí no. Yo creo que para mí no es imposible, porque si creemos en Él y predicamos su palabra y sostenemos su palabra, Él sabrá y lo va a hacer para honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanitos, para Él no hay nada difícil. Todo es posible para Dios. Todo es posible orando con fe. Orando con fe. Fe, certeza y convicción de las cosas que no vemos y las hacemos realidad. ¿Cómo está pidiéndole usted a Dios por esta petición? Con fe, que sale del corazón, y así mismo le ha pedido a Dios antes que no tenía ese problema. Cuando usted le oraba a Dios, le oraba con fe, con devoción, que saliera del corazón o salía solamente de la boca para, como quien dice, para pasar el rato. No. Al Señor se le ama hoy, mañana y siempre en espíritu y en verdad, porque el día y la hora llegó, cuando los verdaderos adoradores buscamos cómo amar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús le responde a ellos, oh generación incrédula. Y hoy nos responde a nosotros también, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo, incrédula y perversa, hasta cuándo voy a estar con vosotros? Miren, hermanitos y hermanitas, voy a ponerles un ejemplo con el sistema digestivo nosotros, para que podamos entender cómo es que podemos alimentarnos nosotros. Mire, cuando nuestro sistema digestivo come, se alimenta, se traga algo, comida, ¿verdad? Cuando se traga algo, empieza a digerir las cosas y empieza a gustarle más lo que se ha comido. Pero hay algo más que me llama la atención. Nosotros sabemos cómo hacer cuando nos alimentamos del Padre Eterno, cuando los alimentamos de su palabra, cuando los alimentamos en oración, cuando le buscamos con oración, cuando estamos allí con ganas de Él porque tenemos hambre y sed de Él. Nos alimentamos de Él, tenemos hambre y sed. Y más sed nos da. Entre más le conocemos, más queremos conocerlo. El espíritu de aquellas personas que han nacido de nuevo. Escúchenme que estoy hablando de aquellas personas que han nacido de nuevo, de aquellos que tienen un renacimiento de nuevo. Su alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y empieza a funcionar en su mente y en su cuerpo y en su alma una liberación, y le agarra más hambre, más sed del Señor. Mire,
se alimenta de todas las promesas de Dios y las toma para mí. Yo tomo las promesas de Dios para mí. Y es fácil tomar las promesas de Dios. Solamente tengo que creer. Son promesas que yo tengo que creer en ellas y recibirlas exactamente como Dios me manda a recibirlas. Así tengo que recibirlas. Por eso hoy, este tema, yo quiero que pongamos mucha atención. Y si le ponemos atención, sabemos. Mire, los discípulos le preguntaron al maestro, maestro, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Señor, ¿por qué nosotros no podemos hacer tal cosa? ¿Cuántas veces le ha preguntado usted a Dios, Señor, ¿por qué no sucedió nada? Yo quería que pasara algo. ¿Cómo estás de la fe? ¿Estás alimentando tu fe o estás lleno de vagancia? ¿Cuál es la vagancia? Que muchas veces podemos ocupar un campito para orar o para buscar, escudriñar la Biblia y no lo hacemos. Lo buscamos y hacemos otras cosas. O nos entretenemos más. El entretenimiento más del ser humano ahora es la televisión y el celular. Nos entretenemos en cosas que no nos alimentan el espíritu. Pero cuando alimentamos al espíritu, estamos alimentando nuestra fe en el Señor y estamos aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, alimentándonos de Dios, comiendo de Dios. Y cuando más comemos de Dios, más hambre nos da. Mire, hermanito, voy a ponerles un ejemplo de nuestro sistema digestivo. Cuando nuestro sistema digestivo traga algo, come comida, se alimenta, este comienza a funcionar. Y tenemos muchas cosas cuando no nos alimentamos, que nos pasan tantas cosas. Pero cuando sentimos hambre de Dios y alimentamos la parte espiritual con la oración, con el pensamiento del Señor, empezamos a sentir algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque estamos diseñados de una manera que el cuerpo empieza a funcionar, la fe empieza a funcionar cuando usted no desperdicia un poquito de tiempo en su vagabundería de los días, cuando se queda ahí descansando con la pierna cruzada, viendo televisión o viendo una serie de televisión. Hermanito, su fe se empieza a liberar. De la misma manera, usted se empieza a alimentar de las promesas de Dios. Y todas las promesas de Dios son suyas y son mías. Y empezamos a alimentarnos de las promesas de Dios. Y empiezan a suceder milagros. Porque hemos ingerido del Espíritu Santo. Y todo lo que sale de nuestro corazón, nos sale del corazón, no de la boca. Proclamamos con la boca, pero sale del corazón. Cuando pedimos algo, es porque tenemos certeza y convicción de las cosas que estamos pidiendo, las vamos a ver reales. Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que viven únicamente porque hoy está el día y tengo que hacer tal cosa, y tengo que hacer la otra, y tengo que hacer esto. Se pone más a las cosas del mundo o a lo que tienen que hacer del mundo que a las cosas de Dios. Dedíquenle un tiempito al Señor. Sáquenle un tiempito para que ore al Señor, para que lea las Escrituras, para que se empape más en el Señor y empiece a comprender el misterio de Dios. No es misterio, pero tienes que alimentarte con esta rica palabra. Cuando te alimentas de esta rica palabra, empiezas a ver que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y que los milagros que Él hizo en aquel tiempo los puede hacer ahora también, porque Él no ha cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado, porque hoy no sucede milagro, porque llegamos con una fe falsa, hipócrita y fingida. Por vuestra poca fe, le dijo el Señor a los discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos hacer estas cosas, Señor? Por vuestra poca fe. ¿Por qué? Porque tal vez a ellos les pasaba igual lo que les pasa hoy, el tiempo de hoy o el día de hoy a las personas de hoy. No tenían fe en el Señor. Pero dice que la fe es como un grano de mostaza. Que con un grano de mostaza le diríamos a este monte, quítate de aquí, échate allá y se pasará allá. Esto no es imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Dime tú, dime, ¿qué hay imposible? Dime. Nada, ¿verdad? Para Él nada es difícil, todo es posible, pero miremos bien, ya que somos sus discípulos, somos su pueblo, aprendamos a rogarle a Él y a pedirle a Él, por su misericordia, por su amor. Recuerda bien a David, cuando se enfrentó a Goliat,
Recuerda, ¿con cuántos Goliat tenemos nosotros que enfrentarnos? ¿Con qué Goliat te estás enfrentando hoy en día? ¿El Goliat de la duda? ¿El Goliat de la desesperación? ¿El Goliat de las finanzas? ¿Con cuántos Goliat te estás enfrentando? Pero David tuvo confianza siendo un chiquillo y venció a aquel hombre que era un gigante exactamente. David lo venció porque él dijo, vengo en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese poderoso nombre de Jehová de los ejércitos lo vencemos. Cualquier obstáculo que se presenten en tu vida, llámese como se llame, alguna desesperación o angustia, se lo ponemos de la mano de Él. Confía, hermanita, confía, hermanito, porque la oración de fe puede mucho y rompe muchas ataduras y libera las almas de los cautivos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide y te proteja. Amén y amén. Bendiciones.